Estoy grabando. Ok, va. Bueno, bienvenidos al video nuevo sobre la práctica número 6 que aquí estoy subiendo al canal de YouTube, como pueden ver, sobre diseño combinacional, que básicamente ya estamos englobando todo lo que estuvimos viendo sobre eh, programación de sistemas lógicos programables, utilizando eh, mapas de Carnot, teorema de Morgan, eh, seleccionando y definiendo nosotros mismos las entradas y salidas de cada GAL, y pues utilizando diferentes sistemas correspondientes, ya sea a base de una tabla de verdad, a base de maxitérminos y minitérminos por los métodos de minimización de álgebra booleana, y pues también por el método de que en esta ocasión es uno nuevo, que sería el uso de comandos de código de when, then y else, que ahorita lo vamos a implementar, que es el más reciente con el que he estado trabajando y creo que es con el que más cómodo me siento, porque es muy fácil de establecer lo que quieres trabajar dependiendo de tu problema a resolver, ¿no? Bueno, en este caso aquí un poquito de teórico de lo que vamos a estar haciendo, que vamos a trabajando igual con PLDs, que son eh, dispositivos lógicos programables. Eh, Hablando un poquito pues de las combinacionales, ¿no? Que ya llegamos a un punto en que la tabla de verdad es demasiado grande, tiene demasiadas combinaciones y no nos es muy conveniente pues estar haciendo esa cantidad de combinaciones por el porcentaje de número de bits que contiene la misma, ¿no? En este caso la actividad, pues aquí hablamos un poquito sobre los sistemas que tienen que ser económicamente viables también, entonces teniendo en cuenta que el diseño del sistema tiene que ser económicamente viable, pues tampoco nos podemos poner a hacer la cantidad de bits que nosotros queramos o la cantidad de material que nosotros vayamos a gastar. Entonces también en eso recae el material que vamos a utilizar para realizar también la práctica. En este caso, como en todas las prácticas pasadas, fuente 5 volts, se la saben, por el método de la pila, con un regulador de voltaje, o si no, con una fuente 5 volts y un cargador de celular cualquiera. Con un protoboard, circuito integrado, ya se la saben, o algún equivalente. Resistores 330 ohms, ya se la saben. Deep switch, 8 interruptores o 5 switches. En este caso, pues la cantidad de switches que vamos a ocupar ya es más grande. Ocupamos 8 de 8 de preferencia, porque ya el número de bits que estamos trabajando ya es un poquito más grande, entonces va a ser importante también esto. Los LEDs, una buena cantidad de LEDs para representar los valores de las salidas, pero sobre todo de las gates, de las entradas, que las combinacionales ya empezamos con otro tema que son las entradas, las salidas o las entradas registradas, que son para darle un orden a las gates ya, o las entradas, para la redundancia, ya implementadas en el circuito. Eh, Aquí explicamos un poquito sobre el diseño combinacional. Aquí es un diagrama de bloques que básicamente te explica el orden de cómo vas a implementar las entradas y si vas a seleccionar una entrada extra, que básicamente esta entrada extra o esta salida extra, que se puede implementar de las dos maneras, tanto entrada como salida, para que le den un orden a las entradas ya seleccionadas anteriormente. Básicamente es para que no se interpongan unos con otras, y esta básicamente es como una memoria que tiene, que básicamente registra el movimiento anterior para que no se repita, y básicamente así funciona en cada una de ellas, y pues prácticamente lo mismo en la salida. Eh, Diseño combinacional. La forma tradicional, aquí podemos ver los pasos, es primero especificar el sistema, qué problema tenemos, qué se va a involucrar, las variables. Esto es lo importante, las variables. En cualquier sistema combinacional, lo primero que tenemos que tener en cuenta son las variables. Dependiendo de las variables, es como nosotros vamos a empezar a diseñar y ver y realizar el comportamiento de las mismas. Después de haber encontrado las variables, tenemos que determinar las entradas y las salidas. Cómo queremos que entre y qué es lo que va a salir de ahí, cuál es su respuesta de ellas.
Hay que identificar cuáles son la entrada del sistema y también la de salida. Trasladar el comportamiento de una tabla de verdad. Paso 3. Aquí, como les comento, se puede hacer de distintas formas. Normalmente para combinaciones muy largas no se utiliza tabla de verdad. Igual de todas formas recomiendo que dependiendo del número de bits, al menos intenten hacer las entradas y las salidas, las que puedan, porque se van a ir guiando un poco el momento de realizar el problema que estén trabajando, para que más o menos sepan el número de combinaciones de bits de sistema binario, para que se den una idea de los movimientos o los estados. Para asignar un valor a la salida, que es lo que les comentaba. Obtener las ecuaciones mínimas, aquí pues hay muchas formas. Está la de álgebra, por método de álgebra booleana, de minimización, por método ya sea del teorema de Morgan, o pues mapas de Carnot, que es otra de ellas. Aquí como pueden ver. Aquí entramos también con otro que es diagramas de Beitich, que poco he visto de estos diagramas. Realmente he trabajado más con los mapas de Carnot, o manipulación algebraica por modo de la álgebra booleana. Elaborar el diagrama esquemático, que básicamente es elaborar los unos y los ceros por el método de waveform ya compilado en el ISP level. Y aquí básicamente vas tú identificando cuándo son las ecuaciones mínimas, que pues aquí ya lo representas de forma canónica, que se puede pasar directamente a la ecuación del circuito a implementar. Recuerden que aquí no viene primero, pero antes de implementar el circuito físicamente, ya que funcione y tenga el diagrama esquemático, aquí yo agregaría otro paso, que sería realizar la simulación correspondiente antes de empezar a hacer el circuito físico. Recuerden que podemos tener muchos errores, ya sea humanos, porque pues, nos equivocamos y bastante. Entonces, si pueden hacerlo de preferencia en una máquina que a pesar de que es algo humano, se hace con más detenimiento. Entonces, en el momento en el que ya les funcione la simulación por medio del programa, en este caso con el que trabajamos es con el Proteus, una vez que ya funcione, se lo muestran al maestro, vean que sí está correcto el número de combinaciones y la forma que te pide el problema, ya lo puedes implementar físicamente. Comprobar el funcionamiento y pues ya básicamente sería esto que es lo que estamos hablando. Aquí habla del ejemplo, de un método tradicional, sobre algo de las corrientes y voltajes que pide sobre una corriente. Básicamente es una alarma que te avisa. La potencia, factor de potencia, intensidad eléctrica, voltaje y pues la alarma, ¿no? Aquí pone un ejemplo que básicamente dependiendo del voltaje, si está muy alto, pues lo baja. Si está por arriba de 0, lo apaga. Si está por arriba de 1, lo prende. Tanto el voltaje como la intensidad eléctrica, factor de potencia, 0 por debajo, 1 por encima. Y pues la salida es una solamente por la alarma. Entonces en el momento en el que esté por encima de cierto voltaje o esté por debajo, dependiendo de en qué voltaje se encuentre, se va a encender la alarma, que básicamente es para pues, evitar un error ahí, ¿no? En el sistema, básicamente. Aquí un poquito lo que estamos viendo es las variables de entrada de cada gate, tanto el voltaje, factor de potencia, la intensidad eléctrica y pues la corriente, ¿no? Y pues aquí la salida, que pues en este caso es la de la alarma, ¿no? Pues está representada como pues aquí vemos también cada tabla que corresponde a cada valor individual, que es el voltaje, la potencia, etcétera. Y como pueden ver, están representados, los voy a pasar muy por encima. Aquí utilizamos las ecuaciones mínimas, ya sea por el medio del mapa de Carnot o pues igual los mapas del teorema de Morgan o el nuevo que es el diagrama de Spetchnich, que es una de ellas. Aquí utilizando ese agrupamiento, ya sea de suma de productos o de productos de suma, ya sea de 4, de 6 o de 2, podemos trabajar con ellos.
Como pueden ver aquí aquí está haciendo uno de 3, aquí está haciendo uno de 2, ya sea con los ceros o con los unos. En este caso estamos trabajando con los, con los unos, y pues acá estamos trabajando con los ceros. Aquí está el diagrama esquemático, que básicamente lo que estuvimos haciendo anteriormente en las primeras prácticas, elaborando el diagrama esquemático para representar aquí pues cuáles son las negadas en este caso, las formas canónicas, tanto de la forma ORAN como la ANOR. Aquí dependiendo de si tiene menos entradas o menos salidas, escogemos una u otra, en este caso la que tenga menos cantidad de estados. Y pues aquí explica ya rellenando la tabla que vimos anteriormente, los estados de la alarma, ¿no? Que cuando es 1, cuando es 0, etcétera. Y pues aquí lo que les había explicado o que habíamos estado trabajando anteriormente en las prácticas anteriores, que básicamente por medio del modo de código de la HDL, que es el Language Description Hardware, básicamente tenemos mucha variabilidad con lo que podemos empezar a trabajar y las formas, ¿no? Una de ellas es el comando de ecuaciones, que básicamente se utiliza en la mayoría de casos, estableciendo el orden de entradas y salidas, o también con el comando truth table, que básicamente aquí tenemos que poner toda la tabla de verdad para establecer cuáles van a ser 1, cuáles van a ser ceros. Es otra. El otro es el nuevo, que es el descripción del problema, que básicamente es el uso del comando equations para establecer los when, then y else. Básicamente es si cuando haga este movimiento, vete aquí, y si no, haz esto. Es básicamente a lo que se refieren. When, si pasa esto, vas a realizar esto. Luego, vas a mandarlo acá. Y si no pasa ninguna de las anteriores, vas a hacer esto. Básicamente. O sea, de forma a grosso modo, es más o menos eso. En cualquiera de las tres opciones se puede incluir el mismo archivo del test vector, se puede generar para probar que funcione también aquí, utilizando el comando equations de la misma manera. Y pues aquí vemos el formato de suma de productos, en este caso la ecuación mínima de la sintaxis de la ecuación del código Abel, ¿no? Aquí estamos viendo el formato de suma de productos en las formas canónicas, igual en la sintaxis de ecuación Abel, productos de suma. En este caso son los ceros y acá pues son los unos, básicamente. Y te explica aquí, igual vimos el diagrama de la compilación del JEDEC del waveform, de la simulación para ver los ceros y los unos, para ver cuándo reaccionan. Aquí pone un ejemplo de la tabla de verdad, con otro problema que en este caso es de piedra, papel y tijeras, para representar cuando hay empate, cuando gana piedra, cuando gana papel, o cuando quedan empatados también aquí, básicamente. La forma de implementar estos pues realmente es muy variada, eh, ya sea para problemas muy largos o problemas muy cortos. También hay algo que les quería mostrar aquí, que será aquí el código básicamente del HDL module, y pues este problema que es con el que vamos a estar trabajando, utilizando pues el comando truthTable del lenguaje de código Abel HDL, utilizando también el test vectors, como pueden ver aquí, más o menos, utilizando el don't care que vimos anteriormente. Aquí pues ya generamos las ecuaciones mínimas de las formas canónicas, tanto de GA como de GB. Utilizamos el logicite para generar la que tenga menor cantidad de entradas. Pues así, aquí ya las asignamos desde las ecuaciones mínimas, cuáles son las entradas y las salidas, ¿no? De GB, de GA. Igual aquí se generó el waveform para comprobar. Y pues aquí vemos los ejemplos del when, then y else, que básicamente es lo que les expliqué, de que si pasa esto, haz esto, y si no, esto. Es resumido, básicamente lo que se hace. Eso es el archivo de la práctica. Ahora vamos a ver el archivo personal con lo que vamos a realizar en la práctica.
Si es que llega a cargar. Ok, ahí básicamente está el contenido, más o menos que es con lo que vamos a estar trabajando. Y pues aquí está, básicamente introducción, sistema combinacional, bloque digital para combinaciones de entrada. Y pues otra entrada asignada, que es para darle como un sistema de memoria, básicamente. Para darle un orden a las entradas y salidas respectivamente, ¿no? Objetivos particulares, desarrollar a la práctica el estudiante diseñará un sistema combinacional utilizando como guía el método propuesto implementado en un PLD. Que básicamente es lo que hemos estado programando, pero de una manera más óptima, más eficiente, más rápida y que nos quede de una manera clara y concisa. Si acaso pueden batallar un poco con el código, pero es de irse acostumbrando, poco a poco lo van a ir encontrando el chiste, así que no tiene mucho problema. Verificar su funcionamiento correcto, muy bien. Material a utilizar, bueno, para el material de esta práctica se utilizó, fue de 5 volts, ya se lo saben, tablita de conexiones, el protoboard, circuito integrado del GAL o su equivalente, ya saben que estamos utilizando el GAL 22V10 en este caso, de la marca Lattice, de la compañía Lattice, 10 resistores de 330 ohmios, un deep switch y 2 interruptores. Como pueden ver, ya estamos trabajando con una cantidad de bits ya un poquito más grande, entonces quizá el push button se puede resultar un poco incómodo, así que pues en este caso vamos a trabajar con el deep switch. Con LEDs pueden utilizar los mismos de la práctica pasada, prácticamente. Y pues aquí está un poquito a lo que trata otro nuevo proyecto, ¿no? En este caso, entradas de 1, de 0, R1, R0 para la salida, ABC, AB y OB. Aquí un poquito lo que se hace. Básicamente es el diagrama de bloques. Aquí explica un poquito lo que vamos a estar determinando como ceros y unos o 0, 0 si está apagada. Aquí pueden ver D1, D0, R1, R0, que son las entradas y la salida, pues La tabla de verdad, que en este caso estamos trabajando con 4 entradas, de D1, D0, R1 y R0. Y pues la T. Diagrama esquemático, aquí establecemos lo de test vectors, el comando de equations, utilizando las ecuaciones mínimas. Y pues aquí generamos los pines del comando istype combinacional. Y pues seleccionamos en la salida 15, que solamente es una salida. Y pues las entradas tanto de R1 como R0 y D1 y D0 los asignamos en el pin del 1 al 4, básicamente. Aquí está el diagrama esquemático, que es más o menos lo que estamos realizando. Aquí generamos y compilamos el chip report. Generamos el diagrama de la waveform. Simulamos el circuito. Ya una vez que el circuito haya funcionado, aquí vemos el ejemplo con los mapas de Carnot, con las ecuaciones mínimas y sus formas canónicas. Y pues básicamente sería todo. Y pues concluimos que pues, para la creación de circuitos digitales eficientes y funcionales, diseñar circuitos combinacionales, se utilizan diferentes técnicas y herramientas para crear circuitos que realicen operaciones lógicas específicas de manera precisa y rápida. A grosso modo, tiene mucha utilidad para ya sea sistemas grandes o pequeños. Sobre todo, creo que se usan mucho en la industria de fábrica. Por la cantidad de variables que tiene cada uno, ya sea la temperatura, el sonido, la intensidad, la frecuencia. Entonces con estas podemos hacer diferentes detecciones, ¿no? Y pues básicamente es prácticamente todo. Así que pues probablemente nos vemos en el siguiente video. Así que nos vemos. Adiós. Y carga esto y no se traba.